la inteligencia artificial será la mejor o la peor cosa que le haya pasado a la humanidad. Estamos viviendo una época muy parecida en conceptos a lo que fue la revolución industrial del siglo pasado, porque hay tantos cambios que están pasando hoy en día en la manera en que hacemos negocios, en la manera en que trabajamos nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, que aquellos que usen esas herramientas y las potencien y las adentren en sí, van a poder tener ventaja sobre sus competidores. Continuemos. Acá vemos una imagen de esa época donde estaban estas máquinas de vapor y ahora estamos viviendo una época donde hay robótica, donde hay tecnología, donde hay inteligencia. Y los invito a pensar, ¿qué van a hacer ustedes una vez que salgan de acá y pongan en práctica sus emprendimientos, pongan a andar sus proyectos? ¿Qué uso le están dando? ¿Y cómo ese ChatGPT, cómo ese Gemini, cómo ese Grok 4.0 que hace poco salió, cómo lo están usando? Cuando yo estaba más pequeño, recuerdo el Windows 95, que quizás muchos de ustedes lo habrán usado, Windows 95, Windows 98, donde estaba esa herramienta de clip y wow, eso era la innovación en ese momento. Tú veías había algo que era como una biblioteca y tú comprabas un CD y eso tenía un pocotón de información y tú dices, wow, ¿qué voy a hacer con tanto conocimiento? ¿Listo? Continúa la siguiente. Y después, cuando estaba la época del Messenger, algunos usaron ICQ que tenía ese sonidito. Yo ya me metí más como a la onda del Messenger 7.0, 5.0, y tú mandabas zumbidos y molestabas a las personas. Y wow, qué innovación en esa época. Y luego, en 2010, 2006, por allá, 2009, salieron Google Docs y todas estas herramientas. Y en esa época yo trabajaba en un call center y estaba estudiando en mis primeros años de carrera, pero en el call center yo no podía usar, digamos, mi computadora personal. Entonces tenía que usar la computadora de oficina que tenía todas las restricciones, pero podía meterme a mi correo. Por alguna razón Google Docs no estaba bloqueado. ¿Qué yo hacía? Yo ponía Google Docs, contestaba mis llamadas y de repente empezaba a investigar sobre una tarea, porque la tarea la tenía que entregar en la mañana siguiente. O sea, yo trabajaba en un turno de como de 4 de la tarde como hasta 11 de la noche y a las 7 de la mañana ya tenía que estar en la universidad. Entonces yo tenía que aprovechar esos pequeños espacios muertos para adelantar mis tareas. Entonces, usando herramientas como Google Docs, continúa. Yo tenía un iPhone como 2 y un iPad que compré de segunda viejito y eso yo le metí Google Docs, le metí iCloud y yo avanzaba mi tarea y la terminaba en la mañana antes de entrar a la U. Y son usos de herramientas que yo le daba en esa época, hace 10, 15 años. Ahora tenemos otras tecnologías con capacidades bien sofisticadas y yo les voy a mostrar un poco más adelante cómo las estoy usando ahorita mismo. Continúa. Bueno, así era un poquito diferente, quizás con otro peinado y yo, otro tono de piel, pero yo en el call center haciendo mis tareas. Continúa. Y sentado en la escalera afuera del trabajo, me di cuenta que había herramientas que me facilitaban la vida. iCloud y todas las demás. Continúa. ¿Qué herramientas tienes en tu vida hoy? ¿Cómo las usas? Les hablaré en base a mi experiencia. Si algo les funciona, les invito a que lo apliquen y si no les funciona, encuentren una manera, su propia manera de hacer las cosas. Este soy yo, soy un creativo, he creado a lo largo de mi carrera más de 14 proyectos diferentes, me apasiona el marketing y las ventas, me gusta escribir, hago arquitectura de vez en cuando, hablo en público y sueño con crear un impacto positivo en la humanidad. Por eso estoy acá. Estos son algunos de los proyectos que he hecho. Actualmente sigo con los que están en puntito azul, Grupo Ideas, que es la firma de arquitectura que creé hace unos años, y otros proyectos que sigo trabajando. Así empezó esta idea, Grupo Ideas, en su momento, 2016, 2014, por allá, y empecé ese proyecto desde el cuarto, que era mi oficina, que era mi espacio creativo. Continúa, Liz. Y ya más adelante empecé a hacer mis primeros proyectos de construcción, demás, y el equipo empezó a crecer.
ya no era solo yo, era una idea de más personas. Involucré a mi esposa, teníamos nuestra primera asistente. Y empezamos a hacer proyectos de construcción. ¿Y por qué les muestro esto? Porque es un modelo de negocio muy tradicional. No era un modelo de negocio tecnológico, era un modelo de servicios donde si alguno de ustedes es consultor, diseñador, fotógrafo, brindan un servicio a otra persona y era un modelo bastante tradicional. Entonces, ¿cómo podía innovar ahí? Teníamos toda nuestra papelería, y yo trabajaba en ese tiempo, iniciando este proyecto, en una firma de arquitectura. Ellos tenían sus servidores digitales, estas máquinas, unos cuartos de servidor. Y que, wow, si yo quiero hacer esto, yo tengo que hacerlo de una manera distinta. Entonces empezamos a ver que había la posibilidad de crear estos servidores en la nube, usando Google Drive, usando Tresory, usando otras herramientas, y la empezamos a implementar. Y así se sentía ser arquitecto en Panamá. Estaban las obras de los grandes arquitectos que tenían grandes estudios y estábamos nosotros luchando, tratando de hacer una casita, hacer los planos de una casita, y ser emprendedor a veces se siente así. En el ámbito que estés, ya sea que estés en fotografía, en diseño, en un servicio cualquiera, a veces uno se siente tan pequeño, ¿y cómo podía competir? Podíamos competir usando las herramientas digitales que teníamos en ese momento. Y aprendimos algo que se llama SEO, Search Engine Optimization, empezamos a posicionarnos en los motores de búsqueda, empezamos a analizar nuestras analíticas, muchos datos, digamos, estos son por ejemplo los datos de un año de tráfico en el sitio web. Empezamos a entender un poco y meternos más en este asunto. Creamos nuestra tienda en línea de arquitectura y se volvía un mecanismo de captar leads y traer personas a nuestra oficina, que era digital. Hasta que tuvimos un espacio físico en algún momento, nuestra oficina era digital, entonces nuestra presencia en línea era lo más importante. Y luego de eso pasó el tiempo y nos dimos cuenta que podíamos trabajar desde cualquier lado, porque habíamos empezado con esa visión. Vamos a hablar de desafíos de los negocios y el poder de la IA. Algunas cosas que me hubiera gustado saber antes de empezar. Panamá se encuentra en el 10º puesto del índice del uso de la inteligencia artificial en América Latina. Según el índice latinoamericano de inteligencia artificial, tenemos un puntaje de 37.48 sobre 100. Quiere decir que todavía hay mucho trabajo por hacer, hay muchas implementaciones y hay países de la región, Colombia, Brasil, que están llevando la batuta en esos desarrollos. Chile está llevando la batuta en inteligencia artificial, tecnología. ¿Qué podemos hacer nosotros con nuestros emprendimientos para poder meternos en ese camino también? Ya sea que tengas un proyecto que tú sientas que es lo más tradicional, que puede ser más tradicional que la construcción que vemos en todos lados. Incluso en eso hay oportunidades de implementación. ¿Cómo hacemos más con menos? Este era yo, quizás 2014, 2015, y regresa al anterior momentito, como un buen emprendedor, tenía muchas batutas. Tenía el sombrero del vendedor, tenía el sombrero del diseñador y constructor, y bueno, también había que hacer marketing, había que hacerle los regalitos de Navidad a los clientes para que estuvieran contentos. Y tenía un equipo que manejar también. Una de las primeras cosas que te recomiendo que hagas hoy en tu negocio es que veas qué procesos puedes automatizar desde ya. ¿Hay alguna tarea recurrente, algún correo que puedas automatizar? Ahora estoy usando también Gemini. Gemini ha hecho una integración con el correo corporativo de Google y tú puedes contestar mensajes, responder, incluso puedes ver un correo detallado y te puede hacer un resumen instantáneo y tú responderlo de inmediato. Esos son usos que puedes implementar de inmediato en tu negocio.
Inicialmente las cosas eran muy manuales. Por ejemplo, esta era una proyección de las horas que yo trabajaba y que le dedicaba al negocio y lo hacía a mano en mi libreta. Ahora lo hago de esta manera. Esta es una herramienta que se llama Toggle. Se los recomiendo totalmente. Y puedes llevar el registro de tu tiempo. Y si llevas el registro de las horas que inviertes en tu negocio, en tu vida, vas a poder tener el track. Toggle, ese es T-O-G-G-L. Una herramienta gratuita que puedes implementar de inmediato en tu negocio. Y regresando a las ventas, había muchos procesos que eran manuales. Cuando me llegaba un cliente en una empresa de servicio como esta, primero que había que levantar los datos del cliente, nombre, apellido, teléfono, así que necesitaba un CRM, una base de datos. Tenía todos estos datos, pero también tenía el tipo de negocio, o sea, el tipo de oportunidad de negocio, el tipo de producto que el cliente quería. Quería una casa, quería un local comercial, quería una iglesia, porque incluso a veces me han pedido hacer una iglesia. ¿Qué quería ese cliente? Y todos esos datos yo tenía que procesarlos, pero cuando es un cliente es fácil. Pero cuando tienes 5 clientes o 5 o 10 oportunidades de negocio y cuando han pasado 2, 3, 4 años, se vuelve una gran cantidad de datos. Y eso es Big Data. Luego empezamos a implementar herramientas como esta, Bitrix 24, una herramienta, una plataforma de gestión de proyectos súper potente. No gano nada con decirlo, es una plataforma que tiene uso gratuito y uso pago, pero es una herramienta muy potente que nos ha permitido todas esas negociaciones que teníamos, todos esos clientes, almacenarlos en un solo lugar. Y no solo eso, esa información hoy ya se lo podemos meter a la inteligencia artificial para que analice los datos. Porque cuando tú tienes una herramienta como ChatGPT, como Gemini, como Grok, no es solo preguntarle quién ganó el partido de ayer o cómo se hace esta receta, sino que tú puedes meterle un PDF, le puedes meter una captura de pantalla o puedes exportar todos estos datos en Excel y los analizas. Y ahí salen las negociaciones. Hay algún parámetro que dice cuáles negociaciones se ganaron y cuáles se perdieron. Y en qué tiempo. Se lo puedes ingresar a una plataforma como esta y te dice, ¿sabes qué? En las negociaciones de tipo residencial te estás equivocando, no tienes que hacer más eso. O si es un producto de una tienda, ¿sabes qué? Las camisas rosadas no se están vendiendo. Por ejemplo. Continúa. Entonces yo le pregunté a ChatGPT, hey, ChatGPT, ¿tú puedes hacer un análisis de una negociación? Y el chat te dice, claro, yo puedo hacerlo, dame los datos. Continúa. Y les voy a dar un primer ejemplo de un prompt. Esto está chiquitito y no se preocupen, igual se los voy a pasar, pero les voy a leer qué dice. Yo se los voy a leer, no se preocupen, porque como el prompt era muy largo, se lo puse en una hoja. Acá dicen, proyecto Casa del Árbol, precio de venta 3.090, impuestos 202, costos igual a costos directos. Entonces, ¿qué hice en este prompt? Como yo me di cuenta que tenía muchos datos, esto es lo que hacía manualmente. Todos estos son diferentes costos dentro del servicio que brindamos. Entonces yo tenía que ponerle precio a un costo, precio a otro costo y luego ver cuánto me quería ganar y analizar el retorno a la inversión para ver si era rentable. Continúa. Entonces, cuando tú haces un prompt, tú le tienes que dar instrucciones específicas a la inteligencia artificial. En este caso, yo le dije, tengo un proyecto que se llama Casa del Árbol. Yo lo quiero vender a $3.000 con 90. En impuestos son 202, es un área de 30.000 metros cuadrados. Yo quiero que hagas un análisis del retorno de la inversión. Quiero que me analices cuál es la ganancia neta si yo te doy los costos. Quiero que pongas ahí los costos y los impuestos y me dejes el resumen. Palabras más, palabras menos, continúa. Yo le dije a la inteligencia artificial, los costos son estos elementos. Entonces estos elementos después se los definí más abajo. En resumen, con un prompt como ese, yo le decía a la inteligencia artificial, yo quiero que me analices este proyecto, a mí me cuesta A, B, C, me gasto, no sé, $2.000 en generar eso, y yo lo voy a vender a $3.000, por ejemplo.
Y le di algunas generales. Eso me va a tomar 10 a 20 días hábiles. El proyecto está ubicado en tal lugar. Ahora veamos cuáles son los resultados. Pasaron 2 minutos o 30 segundos y la inteligencia artificial, una vez que fue entrenada, me arroja estos datos basados en el prompt que yo le mandé. Ok, tu precio de venta es 3.400, ahí tienes tus impuestos, tu retorno a la inversión es 36%, el área estimada es tanto y precio de ventas son datos que antes yo hacía manualmente. Yo antes tenía que sumar todos los costos, sacar mi retorno de inversión para ver si era rentable y hacerlo varias veces, porque si cambiaba el precio, cambiaba el retorno. Si cambiaba los costos, cambiaba el retorno también. Continúa. Y también yo le pedía, ¿sabes qué? Yo quiero que esa información me la des de tal manera que yo la pueda copiar y pegar en la cotización. Antes me tomaban 3 horas o 4 horas hacer una cotización como esta, porque como ven tiene varias variables.